La Contra, Canarias a las 6. 7 menos cuarto, La Contra de hoy la protagoniza el periodista David Cuesta. David, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy bien hallado aquí en esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en medio de este caso mediador que me imagino que estás inmerso en papeles, en sumarios, en diligencias, en todos esos documentos que está dando esta investigación? Sí, pues abrumado en todos los sentidos laboralmente porque, bueno, pues sí, la verdad es que llevo toda esta semana inmerso en ese sumario tan terrorífico, ¿no?, que nos trae el caso mediador en todas estas historias que hemos ido conociendo en estos días. Pero bueno, personalmente satisfecho de que estén saliendo a la luz, ¿no?, muchísimos datos interesantes, otros que quizás todavía vamos a tener que esperar para ver si son verdad o no, si se pueden demostrar o no, pero ya solo con lo que hay en el sumario yo creo que se pone en evidencia, bueno, pues una serie de prácticas de las que, bueno, ya todos creo que conocemos y tenemos datos que demuestran cómo nuestra democracia sigue estando viciada, como sigue habiendo pues muchos garbanzos negros dentro de lo público, ¿no? Y eso la verdad es que es muy malo para el interés general. ¿Cómo ves este caso, David? ¿Crees que van a salir más fotografías, vídeos, audios sorprendentes, que todavía queda mucho más que rascar, como se ha dicho, que es la punta del iceberg? O bueno, que esto ya lo que estamos viendo será todo o casi todo. Bueno, el sumario se ha levantado precisamente porque la investigación ya ha llegado a su culmen, ¿no? De hecho, lo que era el funcionamiento de la trama dejó de funcionar pues a partir de los meses de septiembre, octubre del año 2021, ¿no?, como bien recogen los investigadores. Sumarios muy amplios, son 7 tomos, estamos hablando de miles de folios y la verdad es que, bueno, por la cuantía que hay, por todo lo que hay, yo creo que difícilmente va a salir nada nuevo que no estuviese ya en esos móviles, porque lo más sustancioso que estaba en esos dos móviles, que son los que han provocado el volcado, ¿no?, y en un disco duro que tenía muchísimos datos, que eso es lo que ha aportado el mediador, es bastante ya, es muy grave y es muy fuerte. A mí me cuesta creer que haya más, lógicamente en esos móviles no. Si hay más en otros dispositivos, veremos si sale a la luz en los próximos días. Insisto que lo que es la causa está muy cerrada ya, está muy investigada, por eso se ha levantado el secreto de sumario, por eso se han hecho las detenciones, y yo no creo que haya más tentáculos, que esto se vaya a extender a más personas, más allá de las declaraciones que estamos escuchando del propio mediador, que no deja de ser una parte interesada en la causa, uno de los investigados, y que veremos, insisto, si se demuestran o no con nuevo material, que eso sí, de momento no está, la causa no está en el juzgado de instrucción número 4, que es el que instruye el caso mediador. Pues mira, me voy a quedar con una cosa que acabas de decir, que el mediador es parte interesada en la causa, evidentemente. Te voy a hacer una pregunta desde el punto de vista periodístico. ¿Cómo ves a esta figura? ¿Cómo ves al mediador que se ha prestado para entrevistas en todos los medios de comunicación, todo aquel que ha querido llamarle? ¿Tú cómo lo ves? ¿Le darías voz al mediador? ¿Crees que hay que tener cuidado con él, que no, que es una parte interesada y que además está lanzando acusaciones graves, sin pruebas y muy trascendentes? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en los primeros días sí que era una voz interesada. Es una voz interesada desde el punto de vista periodístico, porque es parte del caso y es el conocedor. De hecho, es la persona que, gracias a su colaboración, eso tampoco podemos olvidarlo, pues esta trama ha salido a la luz y se ha conocido al nivel de detalle que se ha conocido, no solo a nivel público, sino también a nivel de la instrucción penal, que es lo más importante. Es decir, esta causa va a poder avanzar y ha podido avanzar hasta donde ha llegado gracias a la colaboración de esta persona, y esto no lo podemos negar. Sí que creo que una vez que han pasado los primeros días y una vez que se ha acabado, digamos, de hablar de lo que es el contenido de la causa penal, de lo que constan esos 7 tomos que están en el sumario, esto ya ha entrado en una deriva un poco peligrosa, ¿no? Peligrosa para lo que es el interés general, porque al final se lanzan muchísimas acusaciones muy graves sin demostrarse, y peligrosa también para el desarrollo de la causa, porque al final se están mezclando cosas que no tienen nada que ver o que no están inmersas en lo que es el sumario, en lo que se está investigando. A mí eso ya me preocupa más, me preocupa que se estén dando cancha por parte de medios de comunicación a declaraciones que no se demuestran. Esto es como si yo vengo aquí a este programa, una radio pública, hago un montón de acusaciones y tú lo primero que me vas a decir, bueno, David, pero todo esto que tú estás diciendo lo puedes demostrar, y si yo no te lo demuestro, pues lógicamente a ti te va a quedar con la duda y probablemente como profesional digas, no estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Porque estoy dando cancha, estoy dando altavoz a una serie de declaraciones que son muy graves, que atentan contra el derecho al honor y contra digamos, la situación personal de muchas personas, de muchos cargos públicos, sin que se demuestre. Bueno, pues esto es un poco lo que está ocurriendo en estos niveles, en estos momentos, ya con el mediador, que insisto, en los primeros días sí que era una voz que daba informaciones muy interesantes sobre el propio caso, que están documentadas y que evidentemente están dentro del sumario, pero ya hemos entrado en esa deriva en la que, bueno, no nos podemos creer todo lo que diga el mediador, pero sí que es verdad que yo soy de los que cree que hay que tenerlo en cuenta. Yo escucho con detenimiento todo lo que dice el mediador, pero obviamente no me lo puedo creer todo.
David, este caso mediador me enlaza con otro caso que ha dado mucho que hablar en Canarias, lo seguirá dando seguramente, el caso Mascarillas. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues la verdad es que a mí el caso Mascarillas me parece el gran escándalo de esta legislatura. Lo que pasa es que, claro, ahora que hemos conocido el caso Mediador, bueno, pues el caso Mediador tiene otros derroteros. No es otro tipo de corrupción, es una corrupción muy chusca, una corrupción que además está documentada visualmente, con esas fotografías que demuestran, que sacan lo peor, digamos, de los cargos públicos, de las personas que están en el poder y utilizan su posición para beneficiarse personalmente, además con una serie de prácticas, con consumo de drogas, con prostitución, con cuestiones que yo creo que desde el punto de vista ético son muy reprochables, aunque a lo mejor ese tipo de cosas no lo sean desde el punto de vista penal. Pero es que el caso Mascarillas es, si cabe, más grave, teniendo en cuenta el daño que ya está certificado a las arcas públicas. Estamos hablando de que con el caso Mascarillas hemos perdido más de 4 millones de euros. Esto no quiere decir que no sea grave lo del caso Mediador, pero de momento con el caso Mediador hay muchísimas dudas de que haya generado un daño a lo público, al dinero de todos. De hecho, hay un informe del Gobierno de Canarias que viene a decir que no es así, que no ha habido ningún daño y que, por tanto, no se puede personar el Gobierno de Canarias como acusación particular, como perjudicado, mientras que en el caso Mascarillas sí que está personado, porque estamos hablando de 4 millones de euros en una estafa terrorífica, ¿no? Por cuándo se produjo. Al final esto tiene algo de común con el caso Mediador, porque también en el caso Mediador este tipo de prácticas se desarrollaron en medio de la pandemia. Son épocas de crisis en las que aparecen una serie de oportunistas que quieren aprovechar esas circunstancias para hacer negocio, para beneficiarse personalmente, ¿no? En el caso Mascarillas, que ahora mismo, como saben, está en manos de la Fiscalía Europea, pues fue lo que ocurrió, ¿no? Un grupo de empresarios, de oportunistas que quisieron estafar al Gobierno de Canarias y lo consiguieron gracias también pues a la presunta anuencia, a la presunta colaboración de personas que estaban dentro del propio Servicio Canario de Salud, como es el caso del exdirector del Servicio Canario de Salud, como Conrado Domínguez, que está siendo investigado y que aparece mencionado también como una pieza a la que recurría la trama Mediador, aunque hay que dejar claro que Conrado Domínguez en el caso de Mediador de momento no está siendo investigado, pero sí que su presencia aparece en muchos de los folios, al igual que su imagen, en muchos de los folios, en algunas reuniones recogidas por el caso Mediador. David, así las cosas, o teniendo en cuenta esto, pero con todo el contexto y todo el escenario que tenemos ahora mismo en las islas. ¿Cómo ves las próximas elecciones del 28 de mayo? Elecciones locales, autonómicas e insulares. Bueno, pues con mucha crispación, ¿no? Evidentemente el caso Mediador, igual que cambió el rumbo o el guión establecido del debate del Estado de la Nacionalidad, ha cambiado por completo el guión que teníamos pensado todos en nuestra cabeza de cara a las próximas elecciones. Van a ser unas elecciones muy reñidas, unas elecciones donde va a haber muchísimo juego sucio por parte de todos los partidos. A mí esto es algo que me preocupa porque ya lo estamos viendo también, no solo con el caso Mediador, sino también con alguna serie de acusaciones que se están vertiendo en algunos ámbitos que a mí me preocupan mucho, porque al final, en esta época en la que todos deberíamos tener muchas más herramientas para estar informados, la desinformación sigue siendo pues también una herramienta de los que nos gobiernan, también una herramienta de los que están en la oposición, y en ese baile de datos yo creo que el mayor problema es que la ciudadanía se acaba perdiendo, igual que esa ceremonia de la confusión de la que yo te hablaba en el caso Mediador, pues al final puede llevar a que muchos ciudadanos no sepan realmente qué es lo importante y qué es lo que no lo es, ¿no? Y yo creo que eso es muy peligroso porque también genera algo que no deberíamos permitir, ¿no? Que es la desafección de la gente, ¿no? Con la clase política. Ya tenemos una extensión bastante importante y sí que me preocupa que mucha gente, con todo lo que estamos conociendo, acabe asqueada, ¿no? Asqueada y sobre todo no vaya a votar, ¿no? Yo creo que la única manera de poder tener una democracia sana es votando y ejerciendo nuestro derecho, ¿no? Pero para eso también es fundamental que la gente esté bien informada, y a mí todo esto, la desinformación que existe en estos momentos, me preocupa mucho por cómo puede afectar de cara a las próximas elecciones. Pues te quería preguntar también, David, precisamente por el papel del periodismo ahora mismo en Canarias y su futuro. ¿Cómo ves el futuro del periodismo, de nosotros, de los periodistas? Bueno, el futuro del periodismo está complicado en líneas generales, ¿no? Es una profesión que viene bastante tocada ya en los últimos años y a pesar, insisto, un poco lo que decía antes, ¿no? De que estamos en una época que debería ser un trampolín para tener un mejor periodismo, ¿no? Porque yo mismo, ¿no? Recuerdo de cuando empecé a trabajar en el año 2006, 2007, a la actualidad, las herramientas que ahora tengo no las tenía, incluso en aquel momento, ¿no? Hace 15 años, y sin embargo noto que no soy capaz de hacer un periodismo mejor que el que hacía en aquel entonces, porque hay mucha contaminación en el ambiente, ¿no? Y a todo eso sumamos la precariedad laboral que sigue existiendo, que no ha mejorado, sino que ha ido empeorando. Cada vez tenemos menos medios de comunicación y cada vez tenemos a más personas haciendo o intentando hacer periodismo a través de diferentes vías que pueden ser interesantes, esas vías alternativas, que yo creo que al final el futuro va caminando hacia ahí, hacia las redes sociales, hacia las nuevas formas de comunicación, pero también eso ahora mismo es un mundo que no tiene filtro, ¿no? Y donde
al final se acaban colando muchísimas personas que no tienen, ni siquiera, no tienen formación, pero tampoco tienen la intención de formarse o de practicar el periodismo de una manera honesta, ¿no? Que es lo mínimo que se le tiene que pedir a un periodista. La verdad que me he preocupado, Eva, al final resumiendo. David, hace no mucho tiempo, antes de que, en fin, lo coparan todos los casos de corrupción, hablábamos mucho, la actualidad venía marcada por los activismos, sobre todo alrededor del medio ambiente, de la protección del entorno, Cuna del Alma con el puertito de Adeje, con esos jóvenes que, en fin, que con su lucha finalmente, si no fueron de manera directa, sí creo yo que de manera indirecta consiguieron paralizar las obras y remover conciencias en toda la sociedad de las islas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves en nuestro entorno la protección del suelo y el futuro también del turismo, si conseguiremos un turismo sostenible? Bueno, ahí soy más optimista, ¿no? Yo creo que lo consiguieron directa e indirectamente, o sea, no solo porque ellos la protesta la ejercieron en dos vías, primero en la propia acampada y en las reivindicaciones que realizaban, pero después también en la vía administrativa, realizando informes y estudios y presentando, en este caso, denuncias que fueron las que provocaron, las que obligaron al gobierno de Canarias a paralizar, por ejemplo, las obras de Cuna del Alma, ¿no? Por eso digo que al final a mí me parece muy interesante y muy sano todo esto que está ocurriendo, porque no estamos ante un activismo, digamos, solamente de pancartas y de megáfonos, sino estamos en un activismo que son personas jóvenes, formadas, que saben de lo que hablan, que más allá de realizar esas actividades o esas acciones que son necesarias, estudian las cosas y presentan argumentos legales y científicos capaces, insisto, de parar un megaproyecto como, por ejemplo, el de Cuna del Alma. Yo ahí sí que soy muy optimista. Yo veo unas nuevas generaciones que vienen muy preparadas, con una mayor conciencia medioambiental, y yo creo que eso es clave, ¿no? Hemos llegado a un momento en el que estamos al límite. Canarias está al límite, hay que decirlo así. No podemos seguir creciendo. Necesitamos que haya de verdad medidas para intentar buscar una mejor manera de entendernos en nuestra relación con el territorio, que eso es algo que hemos despreciado, ¿no?, en los últimos años, y ahí están las consecuencias, ¿no? Un turismo masivo que destroza nuestro territorio y que la verdad es que a mí, bueno, ojalá que las cosas se hubieran hecho de otra manera, pero creo que todavía estamos a tiempo de hacer las cosas mejor. David, has elegido una canción de Bob Marley para despedir la contra de hoy. Cuéntanos por qué. Pues porque después de una semana en la que he estado inmerso en toda esta basura del caso Mediador, me vas a permitir que lo diga así, a mí Bob Marley es un artista que me pone de buen humor y que ahora que nos acerca el fin de semana, que me ayuda a ver las cosas de otra manera muchas veces, ¿no? Y al final, bueno, yo que soy bastante pesimista por naturaleza y en mi trabajo, intento en la música apoyarme y buscar un optimismo que me cuesta encontrar en el día a día y, por ejemplo, en un sumario tan tremendo, ¿no?, como el del caso Mediador. Pues nos quedamos disfrutando de Bob Marley hasta las noticias de las 7. David Cuesta, periodista, muchísimas gracias por venir a nuestros estudios. Pues gracias a ustedes por invitarme. This is my message to you. Singing on.